Bienvenidos a la Comunidad Internacional de Avivamiento, un lugar en el que vivirás el poder y la gloria de Dios. Con ustedes, el pastor Duván Alvarado. Hola, ¿qué tal mis amigos de este discipulado Caminando con Cristo nivel 1? Hoy nos corresponde hablar en esta cuarta clase de un tema muy especial que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, y quiero tomar como base la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3, y vamos a ubicarnos en el versículo 3, versículo 16 y versículo 17. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Dice la palabra del Señor así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén y amén. Padre, yo te pido que en esta enseñanza, que en esta cuarta clase, en este discipulado, toda persona, todo hombre, toda mujer, todo grupo familiar, todo adolescente, Señor, que nos esté escuchando en las naciones enteras, Señor, sea tocado, transformado, reformado, instruido, Señor, como lo dice tu palabra. Y te invitamos a ti, Espíritu Santo, que hagas parte de esta clase, Señor. Te otorgamos a ti la gloria y la honra, Señor Jesucristo. Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario y por estas enseñanzas, por la tecnología que nos permite, Señor, ahora cortar distancias y hacer discípulos en las naciones enteras. Te bendecimos, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios, mis amados, es el tema en este momento. Ya tocamos 3 temas más, ya hablamos nosotros para este momento de la metanoia, que es el arrepentimiento, el giro de 180 grados, el cambio genuino y verdadero del ser humano. También estuvimos hablando ya acerca del nuevo nacimiento, ese nacimiento espiritual de arriba hacia abajo que nos permite tener la vida eterna, y aquello que nos va a permitir conservar la vida eterna y permanecer en ella es el vestido nuevo y la vida nueva. Esto lo hablamos en la tercera clase, en donde debemos cambiar varias áreas de nuestros vestidos, como la mente, la vida sexual, las palabras y las amistades. Que hablábamos en la clase pasada que hay cosas que Dios no nos quita, sino somos nosotros mismos los que debemos renunciar a ellas y dejarlas. Así que hoy nos introducimos en esta cuarta clase de este discipulado Caminando con Cristo, y yo te invito a que no dejes de leer la palabra de Dios, hacer tus trabajos, desarrollar este programa completo, que no te saltes las clases, sino que las escuches o las veas en orden completo, para que puedas así desarrollar también una preparación conforme Dios lo quiere. Dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 40 y en el verso 8, Isaías 48, dice: secase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Eso dice Isaías 48. Y la segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 21, dice que nosotros tenemos una antorcha, y esa antorcha es la palabra de Dios. Eso lo dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, el versículo 21. Dice que porque la profecía fue traída no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El versículo 19, 20 y 21 voy a leer de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Amén y amén. Amados, existe un problema muy grande en este tiempo, en el mundo entero, en el pueblo de Dios, y es la falta de conocimiento bíblico, la falta de conocimiento teológico. Las personas están quedando en la experiencia del cristianismo, es decir, en el toque de Dios, en la manifestación del Espíritu Santo, el sentir la presencia del Señor por algunos momentos, en ver el milagro, en recibir la sanidad, en ver el milagro de prosperidad, pero nos estamos olvidando de la esencia, lo más importante de todo, que es la palabra de Dios. Di conmigo ahí donde estás, la palabra de Dios. Una vez más, la palabra de Dios. Me impacta mucho las palabras que el Señor le dio a Josué en el capítulo 1 del libro de Josué. El Señor le habla claramente a Josué y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Eso dice en Josué capítulo 1 y versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Yo espero que estés tomando nota en esta clase, que tengas tu cuaderno de apuntes, tu Biblia. Estamos utilizando la versión Reina Valera 1960. Y que tengas tu esfero, tu lápiz y tu cuaderno, y que entiendas estas palabras que el Señor le dio a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, escúchame bien, todo te saldrá bien. Amado, es en la palabra de Dios en donde encontramos la victoria, es en la palabra de Dios donde encontramos la bendición. Por eso el salmista declara estas palabras diciendo que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni es camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, di conmigo, la ley de Jehová está su delicia. Esto es de la palabra del Señor. Y en su ley, di una vez más conmigo, en su ley medita de día y de noche. Es decir, en su palabra medita de día y de noche. Y hay una promesa para esas personas que son centradas en la palabra, y es que seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Existe un problema muy grande, y es que pensamos que la Biblia es para llevarla a la iglesia nada más, y bueno, lo más tremendo es que muchos ya ni siquiera a la iglesia la llevan. Otras personas la tienen abierta en su casa, en el Salmo 91, ahí como un adorno, otros en la mesa de noche, u otros lo llevan como un amuleto o un objeto religioso, pero la palabra de Dios va mucho más allá. Déjame decirte que la Biblia no es sino papel y tinta, si no tiene la revelación del Espíritu Santo sobre tu vida, si no aprendes a aplicar la palabra de Dios, a meditar la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es la Biblia, escúchame bien. En griego esta palabra se escribe biblos. Esa es la palabra griega, que significa conjunto de libritos. Eso es lo que quiere decir la palabra Biblia. Esta Biblia fue escrita por hombres, nunca se nos olvide eso. Una oportunidad me decía una persona, es que Jesús escribió. Déjame decirte que Jesús no escribió, fueron los discípulos de Jesús y algunos profetas, hombres inspirados por el Espíritu Santo. Tampoco fue el Señor que descendió del cielo y tomó un esfero, una pluma, tomó en ese momento un carbón encendido y comenzó a escribir. La Biblia registra que fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo, un poco más de 40 hombres, 40 autores inspirados por el Espíritu de Dios. Esta palabra inspirados es que es soplada por el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo sopló sobre estos hombres y estos hombres tuvieron una inspiración divina. Por lo tanto, hay algo muy importante que aclarar, y es que la Biblia es inerrante, es decir, la Biblia no tiene errores. Los errores los tenemos nosotros, los seres humanos, que le damos interpretaciones erróneas, sin bases teológicas, doctrinales, históricas y gramáticas. Y nosotros podemos caer muy fácilmente en un error sectario, es decir, convertirnos en una secta
crear fábulas de un pasaje, mitos, religiosidades, legalismos, como los vemos en este tiempo en muchas personas. Y esto es simplemente ignorancia de la palabra de Dios. Por eso es que en este discipulado Dios te está enseñando la importancia del orden que estás llevando. Si te has dado cuenta, la primera esencia, con la base que comenzamos, es el arrepentimiento, un cambio, luego nacer de nuevo y cambiar nuestros hábitos antiguos, pero ahora conocer el máximo manual que Dios nos dejó a nosotros, los seres humanos. Y ese máximo manual es la Biblia, la palabra de Dios, ese biblos en griego, ese conjunto de libritos que fue inspirada por el Espíritu Santo y escrita por hombres, que no tiene errores ni equivocaciones. En ella encontramos recopilaciones, escritos, cartas, encontramos libros de todos los géneros literarios que fueron inspirados por estos hombres. Y directamente por el corazón de Dios. Todo esto forma un conjunto de 66 libros que, agrupados en dos grandes secciones, los cuales conocemos como el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto de la Ley y Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Esos son los dos grandes grupos, los cuales conforman la palabra de Dios. 39 libros del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto de la Ley y 27 libros del Nuevo Testamento. Es muy sencillo, lo importante es conocer esta arma que Dios nos dejó, el arma poderosa de la palabra de Dios. Este Antiguo Pacto o Antiguo Testamento cuenta la historia del pueblo de Israel. Y no solamente la historia del pueblo de Israel, sino también los orígenes de la creación, el creacionismo bíblico, los orígenes del ser humano, de los animales, todo lo que nosotros leemos como creacionismo bíblico, la historia de Israel comenzando desde Abraham saliendo de Ur de los Caldeos, que es en Mesopotamia, y la promulgación de la ley y todo lo que involucró la vida religiosa y del sistema de gobierno del pueblo de Dios, pasando por los jueces, por los primeros reyes, por la historia de la división del pueblo de Israel en la época de la monarquía. Entonces esto es una historia maravillosa, ver los 39 primeros libros de la Biblia, que están también subdivididos en unos grupos específicos. El primer grupo lo conocemos como Pentateucos, y tú puedes tenerlo ahí en tu cartilla, si tienes acceso a tu cartilla de Caminando con Cristo nivel 1. Ahí en la clase 4 ves en la gráfica lo que son los Pentateucos, y ahí tenemos los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Tal vez ya has escuchado esto, pero es muy importante entender que según la tradición, estos libros fueron escritos por Moisés. Esta es lo que nos habla la tradición. Pasamos a otro grupo que son los libros históricos, y dentro de estos libros históricos encontramos libros como Josué, Jueces, Ruth, el primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, el primer libro de Crónicas y el segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Dato importante, te dejo un tipcito: no es primera de Samuel, ni primera de Reyes, ni primera de Crónicas, sino primer libro de Samuel, primer libro de Reyes, primer libro de Crónicas. Cosa diferente con las cartas, que son género femenino, que ya no son primer, sino primera. Entonces te dejo ese tipcito para que crezcas en el conocimiento de lo que Dios nos está enseñando. Pasamos a otro grupo que se llama el grupo de los poéticos. Su mismo nombre lo indica, es un género literario que fue escrito bajo este género de la poesía, y allí encontramos nosotros el libro de Job, el libro de Salmos, el libro de Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Hago un pequeño paréntesis aquí porque muchos cristianos, muchas personas alrededor del mundo cometen grandes errores en la interpretación de la escritura y la aplicación que le dan, porque aún no tienen bases de lo que son los géneros literarios. Es muy importante nosotros conocer los géneros literarios
y qué es lo que dice el autor y a quién le está escribiendo el autor. Todos esos temas son muy importantes, pero este no es el tema en esta hora. Más adelante, en el nivel 2 de Caminando con Cristo, vamos a tocar algunos temas como estos, y en el nivel de liderazgo vamos a hablar un poco de lo que son los temas de hermenéutica y la correcta interpretación de la palabra de Dios. Pasando a los libros poéticos, nos encontramos unos profetas que son los profetas mayores, entre los cuales encontramos a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, y algunos eruditos ubican a Daniel dentro de los profetas mayores, algunos otros lo ubican dentro de los profetas menores, pero vamos a hablar que hasta Daniel encontramos los profetas mayores. Dato curioso también que te dejo, hay unos libros que son de una literatura específica que se llama literatura apocalíptica. Dentro de la literatura apocalíptica encontramos nosotros, por ejemplo, un libro llamado Ezequiel, encontramos nosotros un libro llamado Daniel, encontramos un libro llamado Apocalipsis y algunas porciones del Evangelio de Mateo, como Mateo 24 y Mateo 25, esos dos capítulos. Esto es un pequeño tip, un pequeño paréntesis, ya que introducimos el tema de los géneros literarios. Esa literatura apocalíptica la encontramos en Ezequiel, Apocalipsis, Daniel y los dos capítulos de Mateo que te mencioné, 24 y 25. Pasando a los profetas mayores, encontramos los profetas menores que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Tú dirás, pastor, ¿y todo esto es importante conocerlo? Claro que sí, muy importante, porque un buen soldado lo primero que le enseñan es a manejar su arma, limpiarla, armarla, desarmarla y conocer el nombre de todas sus partes y sus piezas. Así que tú debes conocer y manejar de memoria este índice inicial, los grupos y los subgrupos, los cuales está dividido la palabra del Señor. Pastor, pero ¿por qué unos profetas son mayores y otros menores?, me preguntaba en una oportunidad una mujer. La respuesta no es que unos sean más grandes o más pequeños, o más importantes o menos importantes. La gran diferencia está en la cantidad de profecía que ellos dieron durante su tiempo de ministerio. Es decir, que Isaías profetizó mucho más que Zacarías, que Ezequiel y que Jeremías profetizaron mucho más que Miqueas o Nahum. Es decir, que un profeta se denomina como mayor es por la cantidad de profecía, el tamaño de su profecía, llamémoslo también del libro, y no por su importancia. Terminando el último profeta, que es Malaquías, nosotros encontramos que en la época histórica, cuando Malaquías terminó de profetizar, existe un periodo de silencio que se llama el silencio intertestamentario. Silencio intertestamentario. Este periodo de silencio duró 400 años, tiempo durante el cual no se profetizó, no hubo voz de Dios, sino se trabajó única y exclusivamente. El pueblo de Dios se sostuvo con la tradición y los escritos que ya estaban promulgados de los libros que ya mencioné anteriormente. Los libros del Pentateuco, los libros poéticos, los históricos, profetas mayores y profetas menores. Pero hasta Malaquías se profetizó, y de ahí en adelante, en la época secular, para que lo entendamos, tuvimos varios acontecimientos. Unos de ellos fueron las conquistas de Alejandro Magno y la gran expansión del imperio griego en el mundo entero. Por eso es que el Nuevo Testamento está escrito en un idioma específico, y ya vamos a hablar de eso, y es en griego, mientras que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Entonces es importante entender esto: Antiguo Testamento en hebreo, Nuevo Testamento en griego. Hago un pequeño resumen rápidamente para que nos conectemos y no nos perdamos de nada. La definición de la palabra Biblia está en griego escrita como biblos, que quiere decir conjunto de libritos. El apóstol Pablo dice que toda palabra de Dios es inspirada, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hablábamos que este conjunto de libritos consta de 66 libritos, los cuales están divididos en dos grandes subgrupos, que es el Antiguo Testamento o Pacto de la Ley, y Nuevo Testamento o Nuevo Pacto.
Hablábamos de que el antiguo pacto cuenta la historia del origen y del creacionismo bíblico, toda la creación y la historia del pueblo de Israel, la monarquía, los jueces. Eso es lo que nos habla el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y algunas profecías y libros poéticos. Hablábamos de los subgrupos del Antiguo Testamento, que encontramos primero los pentateucos, luego los históricos. Pentateuco va de Génesis a Deuteronomio, los históricos de Josué a Esther, luego los poéticos que van de Job hasta Cantar de los Cantares, profetas mayores de Isaías a Daniel, y los profetas menores que van de Oseas a Malaquías. Y resumíamos diciendo que tiempo después de Malaquías fueron 400 años de silencio, donde se conoce como el tiempo del silencio intertestamentario, es decir, entre Antiguo y Nuevo Testamento, donde hubo silencio y el pueblo tuvo que trabajar solamente con la tradición oral y lo que también estaba escrito. Pasamos ahora al Nuevo Testamento escrito en griego por influencia del Imperio griego y la expansión en manos de Alejandro Magno. Cuando llega el Nuevo Testamento, el pueblo de Israel estaba sumergido en el mundo helénico. Entendamos por mundo helénico influencia grecorromana, es decir, tanto del pueblo griego como del pueblo romano. La carta a los Hebreos en el capítulo 9, en el versículo 15, carta a los Hebreos capítulo 9, versículo 15, dice así: así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén y amén. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por algunos de los discípulos de Jesucristo. Ellos querían que otros oyeran la nueva vida que es posible a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan escribe en su Evangelio, en el capítulo 20, en el versículo 30 y 31, dice que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estos libros del Nuevo Testamento son 27 libros y se agrupan también en unos pequeños subgrupos, los cuales están divididos así. Primero encontramos los evangelios. La palabra evangelio viene de una palabra que es evangelium, que quiere decir buena noticia. Es decir, estos evangelios son las buenas noticias que nosotros proclamamos en este nuevo pacto, y es nacimiento, vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aún en los evangelios se anuncia el rapto de la iglesia y la segunda venida en gloria. Es maravilloso conocer los evangelios, que son 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego encontramos un libro histórico, que es el libro conocido como Hechos de los Apóstoles. Algunos eruditos o teólogos en la palabra de Dios han definido el libro de Hechos de los Apóstoles, el cual fue escrito por Lucas, el médico, el mismo autor del Evangelio según San Lucas. Encontramos que este libro de Hechos de los Apóstoles lo han también algunas personas catalogado como el quinto evangelio, pero no vamos a entrar en esa materia, porque podríamos decir que es la continuación del Evangelio de Lucas, pero lo ubicamos como un libro histórico. Luego encontramos nosotros las epístolas paulinas, que van desde Romanos hasta Filemón. Son Romanos, primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera carta a Tesalonicenses, segunda carta a Tesalonicenses, primera carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, Tito y Filemón. Estas son cartas paulinas, y el mismo nombre lo indica, escritas por el apóstol Pablo. Estas cartas fueron escritas, muchas de ellas desde la cárcel, otras fueron escritas dirigidas hacia personas naturales y otras hacia iglesias. Entendamos, por ejemplo, la carta a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Son cartas escritas a iglesias, a la iglesia de Corinto, de Galicia, de Éfeso, de Filipos, de Colosas, de Tesalónica.
pero encontramos también otras cartas que fueron escritas, también conocidas como cartas paulinas, pastorales o personales, las cuales fueron dirigidas a Tito, a Timoteo, a Filemón. Entonces es importante entender que el Nuevo Testamento también tiene ese grupo de las epístolas o cartas paulinas. Pasamos luego a otro grupo que se llama las epístolas generales o las cartas generales, comenzando por Hebreos y terminando por Judas. Son Hebreos, Santiago, primera carta de Pedro, segunda carta de Pedro, primera carta de Juan, segunda carta de Juan y tercera carta de Juan, y finalizamos con Judas. Estas son epístolas generales o cartas generales porque son escritas por diversos apóstoles o autores en el Nuevo Testamento. Finalizamos con el último de los libros de la Biblia y con el cual se cierra la palabra de Dios, y es el Apocalipsis. Apocalipsis, como ya lo hablamos hace unos momentos, es un libro profético. Muchas personas dicen que es un libro muy difícil de entender, pero realmente si hay un conocimiento de los demás libros de la Biblia, no es difícil entenderlo con la guianza y dirección del Espíritu Santo y un conocimiento de la palabra de Dios. Apocalipsis, la palabra Apocalipsis viene de una palabra que es apocalipto, que quiere decir revelaciones. Es un libro de las revelaciones que recibió el apóstol Juan cuando se encontraba en exilio en la isla de Patmos. Este libro fue escrito inspirado por el mismo Señor Jesucristo, el cual le trae esa revelación directamente al apóstol Juan. Es tremendo este libro y es el último libro de la Biblia con el cual cierra con los acontecimientos finales, totales, lo cual hablaremos más adelante en otro tema, en otra enseñanza que se llamará acontecimientos finales. Entonces hago un resumen del Nuevo Testamento, el cual fue escrito en griego, del Nuevo Pacto, también conocido como Pacto de la Gracia. Esa gracia que nos dio el Señor encarnándose en Jesucristo, siendo Dios Espíritu y volviéndose Dios hombre, yendo a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados sin merecerlo. Esto es gracia, es un favor inmerecido. Bajo este pacto, ese derramamiento de la sangre de Cristo, ese derramamiento en donde queda abolido los sacrificios de animales de la antigua ley que hacían los sacerdotes en el templo, en el tabernáculo, ahora quedó abolido y pasamos a un sacrificio único y para siempre, que es el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, el sacrificio y el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En este Nuevo Testamento vemos nosotros, en este nuevo pacto, libros como los Evangelios, que son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro histórico, Hechos de los Apóstoles, epístolas paulinas, comenzando por Romanos, terminando por Filemón, epístolas generales, comenzando por Hebreos, terminando con Judas, y por último el libro profético. Amados, estamos viendo un pequeño panorama de lo que es la Biblia, pero es importante hablar ahora de que la Biblia debe ser usada en una forma correcta. La Biblia no puede ser usada como un amuleto o como las cartas para que nos muestre el futuro. He conocido personas que utilizan la bibliomancia. La bibliomancia es un error o una enfermedad del pueblo de Dios, en donde he visto a muchas personas tomar la Biblia y al azar mover las hojas y meter el dedo rápidamente en la Biblia, y ahí donde les salga dicen esto es lo que Dios me dice, y cuando no les dice lo que quieren oír, entonces ellos vuelven a hacer la operación y meten el dedo nuevamente y hasta que les diga lo que ellos quieren oír. Entonces la bibliomancia es una enfermedad que hace parte de personas que no tienen la revelación de la palabra, no tienen la revelación del Espíritu Santo. Así que la palabra de Dios debe tener 5 pasos, escúchame bien, 5 pasos para que Dios nos hable correctamente a través de la palabra de Dios y cobre vida a través de nosotros. Número 1, la palabra de Dios debe ser leída. Di conmigo, leír. Es importante pedir la dirección y la iluminación del Espíritu Santo para entender lo que Dios nos quiere decir. El Salmo 119 habla acerca de la palabra de Dios. Sería muy importante que leyeras el Salmo 119, es el salmo más largo de la Biblia, pero te sorprendería las veces que habla acerca de la ley, las maravillas de la ley, la palabra, los dichos de tu boca, todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios. El versículo 18 del Salmo 119 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. La palabra del Señor debe ser leída.
Es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta. Debemos generar una disciplina diaria de leer la palabra de Dios. Yo les digo a las personas que me preguntan, pastor, ¿y cómo comienzo a leer la palabra de Dios? Yo le digo, comienza por el Nuevo Testamento y luego de terminar el Nuevo Testamento, sigue al Antiguo Testamento y convierte la palabra de Dios en tu lectura diaria. Te dejo un tipcito curioso, un dato muy importante, y es que la Biblia es el libro que ha sido traducido a más idiomas en todo el mundo. Todos los lenguajes, todos los idiomas del mundo tienen traducción de la Biblia, es impresionante. Aparte de esto, tenemos nosotros que ha sido traducido a muchas lenguas de comunidades indígenas como el guaraní, el quechua, es impresionante, y aún los grandes eruditos y pensantes y personas muy cultas en el mundo entero han dicho que se necesita leer 3 obras literarias en el mundo de tapa a tapa para considerar a una persona como culta. Una persona culta, instruida, debe haber leído 3 obras literarias, pero la primera que nombra de todas las 3 obras literarias es la Biblia. Sorprendente, ¿no? Es decir, que una persona no puede considerarse culta si no ha leído la Biblia de tapa a tapa. Estoy hablando solamente de leer, no estoy hablando todavía de otros parámetros, sino solamente leerla. Así que la Biblia número 1 debe ser leída todos los días, con constancia y con disciplina. Genera un programa de lectura diaria, ponte una meta de decir voy a leer 5 capítulos, voy a leer 6 capítulos. Cuando las personas me preguntan cómo leerla, ya te dije cómo, pero también doy un tipcito. Un pequeño tip, una pequeña píldora que me ha funcionado mucho, y es que aparte de mi lectura diaria, esto es personal, esto es lo que Dios ha hecho en mi vida, aparte de mi lectura diaria de leer 5 o 6 capítulos de la Biblia tal vez, combinándolos entre Antiguo y Nuevo Testamento ordenadamente, yo leo diariamente un proverbio, el proverbio del día, es decir, si hoy es 1 de enero, yo leo Proverbios 1, si es 2 de enero, pues leo Proverbios 2, así sucesivamente. Tenemos nosotros 31 proverbios. En el mes que no hayan 31 días o que haya menos de 30 días, pues se repite o se dobla un día o 2 días el proverbio que corresponde leer. Pero el libro de Proverbios es un libro de sabiduría, es un libro de pequeños consejos que me ha ayudado mucho, así que te dejo esa pequeña píldora para que todos los días, el día que corresponde, aparte de tu lectura diaria, puedas leer el libro de Proverbios, el correspondiente del día. Entonces, número 1, debe ser leída. Número 2, la Biblia debe ser estudiada. Escúchame bien, estudiada. Muchas personas no estudian la palabra de Dios, solamente la leen, y al quedarnos en el nivel de la lectura sin estudiarla, cometemos grandes errores, porque leer por leer es como tomar un periódico, cualquier libro, pero cuando estudiamos la palabra pasamos a otro nivel. El libro del profeta Habacuc, capítulo 2 y versículo 14 dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren al mar. Unas palabras de Salomón que me impactan están en Proverbios 9, versículo 10, Proverbios 9, versículo 10, donde dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo la inteligencia. Cuando tú conoces a través del estudio de la palabra de Dios, eres un hombre que ya no es simplemente un lector, sino una persona inteligente. La Biblia cataloga a la persona que estudia la palabra de Dios como inteligente. Así que, mi amado, a estudiar la palabra de Dios. Por eso este discipulado es para que tú estudies la palabra de Dios, salgamos de la ignorancia. Muchas sectas y muchas personas caen en esas sectas es por la ignorancia de la palabra de Dios. Así que no vamos a desconocer la palabra de Dios, vamos a ser personas que la estudiemos. Así que si estás en nuestro ministerio, te invito a que te involucres en todas las capacitaciones y estudios bíblicos que puedas. Pero si estás en otro ministerio, nos estás escuchando, estás en la distancia, estás en otra nación, te invito a que te involucres activamente en tu iglesia, en todos los estudios bíblicos que hayan, todos los discipulados, liderazgos, porque serás llamado por el Señor desde los cielos como una persona inteligente.
Número 3, la palabra de Dios debe ser memorizada. Escúchame bien. Número 3, memorizada. Salmo 119, el versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es importante nosotros memorizar la palabra de Dios. Yo lo hablaba en el discipulado, la clase, número 3. Hablé acerca del cambio de mente, las nuevas vestiduras, y debemos meter en nuestra mente, en nuestro corazón, la palabra de Dios. Un ejercicio muy importante es el cual me enseñaba una persona años atrás, y era: si quieres aprender a hablar otro idioma, memoriza con un diccionario mínimo unas 3 palabras diarias. Eso es poquito, pero memorízalas diariamente. Eso va a generar que crezca tu léxico y te sea más fácil entender y poder hablar mucho más fácil el idioma que estás aprendiendo. Cuando nosotros hablamos este nuevo idioma, que es el idioma del Espíritu, el idioma del Señor, el idioma del Espíritu es a través de la palabra de Dios. Y la única manera que nosotros podemos realmente hablar el idioma del Espíritu es memorizando también palabra de Dios. Conozco un pastor, un amigo que se ha memorizado 27,000 versículos de la palabra de Dios. De los más de 30,000 versículos, 32,000, 31,000, 32,000 hablan algunos. Un dato importante es que este hombre se ha memorizado 27,000 versículos. Tremendo. Aún no llegamos nosotros a los 27,000, pero vamos en el camino y queremos algún día poder lograrlo. En la época de la China comunista, de la Rusia, la antigua Unión Soviética, Rumania, la persecución que hubo hacia el pueblo de Dios tan fuerte, en donde tener una Biblia representaba cárcel y hasta muerte, muchos de los ministros, misioneros, pastores, evangelistas de aquel tiempo tuvieron que optar por salir de la Biblia o guardarla, esconderla y memorizarse la Biblia. Me impactó leer un libro llamado El Hombre Celestial, de un hombre llamado Jun. En la China él tuvo que memorizar, y con su equipo de trabajo cada uno memorizar un libro de la Biblia. Es decir, un grupo de 66 personas unidas, las cuales cada una de ellas sabía un libro de la Biblia de memoria. Impresionante. Muchos de ellos llegaron a identificarse ya no como Joaquín o Marcos, digámoslo de esta manera, o Esteban, sino lo llamaban ahora era por el propio nombre del libro que se había memorizado, es decir, Malaquías o Habacuc o Sofonías. Impresionante. Es importante memorizar la palabra de Dios, así que te invito a que a partir de hoy adquieras una disciplina de memorización de la palabra de Dios. Un ejercicio muy práctico para memorizar es escribir lo que estás leyendo, así que te invito a que memorices palabra de Dios, así sea un versículo diario. Enséñale a tus hijos esto. El pueblo de Israel en el Shabbat es un tiempo especial de unidad familiar, pero también de memorización de la palabra, de la escritura, de la Torá, de la ley de Moisés. Así que yo te invito a que tú ahora, con esos 66 libros que tienes en tus manos, la palabra de Dios, puedas memorizarla. Número 4, la palabra de Dios debe ser escudriñada. El Evangelio según San Juan, capítulo 5 y versículo 39, Jesús dice estas palabras, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar la Escritura es ir por un tema, digámoslo de esta manera, dándole vueltas al mismo tema de adelante hacia atrás en la misma palabra. Podemos saltar de un tema, un ejemplo de Mateo, y saltar a Apocalipsis y irnos a Génesis. Eso es un estudio en cadena, escudriñando. A mí me ha pasado un solo tema, he podido durar 15 días de adelante hacia atrás, y el Señor me sorprende cómo me lleva y me pasea por toda la Biblia para poder entender un tema. Eso es verdaderamente escudriñar las Escrituras. Número 5, la Biblia debe ser, por último, aplicada. Es decir, la palabra debe vivirse, debemos vivir la palabra. Santiago 1, versículo 22. Santiago 1, versículo 22. Me gustaría que leyeras conmigo este pasaje. Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice así: pero sed hacedores de la palabra
y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén y amén. El apóstol Santiago hace una exhortación a que seamos hacedores, es decir, que nosotros vivamos y apliquemos la palabra de Dios. ¿Cuál palabra? Toda, mis amados. Toda la escritura es inspirada por Dios, no se te olvide. Y que no solamente seamos oidores y que nos engañemos al final a nosotros mismos. Así que nosotros debemos vivir la palabra. Si la palabra de Dios nos enseña de perdón, tenemos que perdonar. Si la palabra de Dios nos enseña a nosotros acerca del amor, debemos amar. Si la palabra de Dios nos enseña acerca de la congregación, debemos congregarnos. Si nos enseña acerca de predicar y hacer discípulos, debemos predicar y hacer discípulos. Si nos enseña acerca de la ley del diezmo y la ofrenda, debemos ofrendar y diezmar. Esos son principios de vivir la palabra. El propósito de toda esta enseñanza es que tú conozcas verdaderamente lo profundo de la escritura, de la palabra de Dios. Y aquí conocerás tú el corazón de Dios. Si tú por un momento piensas en los manuales, podrías entender de que todo viene todo trae manual. Cuando tú compras una moto viene un manual. Una nevera, miras el congelador cuando está nueva y ahí viene un manual. El carro en la guantera trae su manual. Si tú te das cuenta, todo trae manual. Pero el ser humano cuando fue creado también fue creado con un manual. Es la palabra de Dios. Allí encontraremos soluciones a nuestro matrimonio, a nuestras finanzas, a las relaciones con los demás, el maravilloso plan de salvación de cómo se entregó el mismo Dios haciéndose carne por nuestros pecados para que tengamos vida eterna, la reconciliación entre el hombre y el cielo y la tierra. Esto es el manual máximo de vida y tenemos que tenerlo claramente. Cuando nosotros entendemos la palabra de Dios nos podemos hacer sabios. Escúchame bien, la sabiduría viene con el conocimiento de la palabra de Dios, la inteligencia. Y cuando nos fortalecemos en el conocimiento, pues aún más podemos crecer diariamente. Hay algo muy importante que notar y muchas personas me preguntan, pastor, ¿la Biblia nuestra es la misma Biblia que utiliza la Iglesia Católica? Y yo te digo sí. Es la misma Biblia, la Biblia seguirá siendo Biblia, siempre seguirá siendo la misma, en todas partes, en todos los lugares. Existen algunas personas que dicen que nuestra Biblia es diferente, la Biblia evangélica es diferente a la Biblia que utiliza la comunidad católica. La única diferencia es que nosotros no aceptamos unos libros llamados apócrifos o deuterocanónicos, también nombrados de esta manera. La palabra apócrifo quiere decir no inspirado, eso es lo que quiere decir la palabra apócrifo. Dentro de esos libros encontramos libros como Tobías, Judith, Sabiduría de Salomón, Baruch, las epístolas de Jeremías, Susana, la oración de Manasés, primera y segunda de Macabeos, entre otras. Nosotros no aceptamos por varios puntos. Número uno, estos libros nunca fueron citados por Jesús. Cuando tú lees la palabra de Dios vas a darte cuenta que Jesús cita todas las escrituras, como dice el profeta Isaías, habla acerca de los salmos, nombra muchos. Está citando constantemente la ley de Moisés, está citando, pero nunca cita estos textos. Número dos, la mayoría de los primeros padres los consideraron como no inspirados, es decir, los primeros padres o eruditos en la escritura en el mundo entero. Número 3, esto no aparece en el canon hebreo antiguo. Estos libros no aparecen originalmente en el canon hebreo antiguo. Número 4, la calidad es mucho inferior a los otros escritos. Es decir, es una calidad baja. Pueden ser tomados como libros de datos históricos. Muchos de ellos fueron escritos durante el tiempo intertestamentario. Recuerda el periodo de los 400 años de silencio. Muchos de estos libros, y pueden ser usados como bases históricas para poder nosotros reforzar nuestro conocimiento, pero realmente estos libros no son considerados como inspirados por parte de la Iglesia evangélica en el mundo entero. Las diferentes versiones que nosotros encontramos en la Biblia son diferentes traducciones de acuerdo al lugar o a la función, a la funcionabilidad que se le va a dar en ese lugar. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, la Biblia Dios habla hoy, la Biblia al día, la Nueva Traducción Viviente, son Biblias con un lenguaje muy aplicado hacia el lenguaje común actual,
quiero recordarte que el idioma, específicamente el castellano, la lengua castellana, va modificándose de acuerdo al paso de los años. Hay palabras que entran en desuso, como la palabra muladar, es reemplazada por la palabra basurero. Y en algunos textos, cuando tú lees la palabra muladar, algunos jóvenes no entienden qué es la palabra muladar, por tanto es reemplazada por un sinónimo, es decir, cambia la forma más no el fondo en esa traducción, en esa versión, en donde ya no se dirá muladar sino basurero. La versión que nosotros utilizamos en este discipulado es la versión Reina Valera 1960, traducidas por Cipriano de Valera y Casidoro de Reina a mediados de los años 1569 a 1600, en los cuales es una versión muy confiable que nosotros utilizamos, pues viene directamente de los manuscritos originales. Pero esto no quiere decir que las demás versiones de la Biblia no sean las correctas. Todas tienen su funcionabilidad de acuerdo al lugar y aún a la región donde se va a llevar estos textos, esta palabra. Pero la Biblia es la misma Biblia en el norte, en el sur, en el oriente y el occidente de nuestro continente y de nuestro planeta. La Biblia seguirá siendo la Biblia y es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo y escritos por hombres. La palabra inspiración te había nombrado que es el soplo, es de adentro hacia afuera, del corazón de Dios hacia afuera, hacia estos hombres. La palabra pacto, quiero dejártelo para que reflexiones, quiere decir acuerdo o convenio. El tema central de la palabra de Dios es la salvación. Cuando alguna persona te pregunte ¿y cuál es el mensaje central de la Biblia?, quiero que lo tengas claro, y es la salvación. Es Dios intentando salvar la humanidad de una eterna condenación desde el principio de la creación del género humano hasta el final. Y esto se logró a través de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es la palabra de Dios y ella permanecerá para siempre. Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La Biblia es la base de nuestra fe y es nuestro máximo manual de vida. Si en algún momento encuentras alguna persona que a través de un libro quiera reemplazar la palabra de Dios, si encuentras en algún momento alguna iglesia, religión o algún tipo de doctrina que pongan un libro por encima de la Biblia o lo pongan de igual importancia que la Biblia, como lo hacen el mormonismo, los cuales tienen el libro del Mormón, escrito por Joseph Smith, como el libro de igual importancia a la Biblia, sea anatema, sea error doctrinal. No tiene lugar en la sana enseñanza de la palabra de Dios. La tradición humana, los libros y la historia de la humanidad podrá decirte mucho, pero realmente es en la palabra de Dios donde encontrarás y donde encontraremos todos la verdadera fuente de la excelencia, la sabiduría y el corazón de Dios, el propósito del Padre. Te recomiendo que a partir de hoy comiences inmediatamente a desarrollar ese plan de lectura, que desarrolles ese plan el cual te nombré, hablándote del Nuevo Testamento, terminando todo el Nuevo Testamento, empezando por el Antiguo y luego terminando por el Antiguo cuando hayas terminado el Nuevo. Llevando un plan de lectura diario de Proverbios y nunca olvidando la presencia del Espíritu Santo para tu lectura. Recuerda que la palabra de Dios no solamente debe ser leída, sino estudiada, memorizada, escudriñada y aplicada. Te invito a que memorices los textos bíblicos de los cuales hemos estado hablando y que te aprendas de memoria para esta enseñanza hasta este momento todos los profetas mayores de la Biblia. Es decir, que para esta altura de este discipulado ya deberías saberte los primeros libros de la Biblia de memoria, es decir, el índice, el nombre de los libros. Ya deberías decir de memoria, así como lo voy a decir en este momento, los primeros libros de la Biblia son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel.
Daniel. Hasta este momento, hasta esta altura, te invito a que memorices hasta el último de los profetas mayores, que es Daniel. Sé que Dios te estará llevando en nuevos niveles de conocimiento. No es imposible. Y tú dirás, pastor, yo no soy bueno para memorizar. Tú eres bueno para memorizar. El problema está en tus palabras y en tu fe. Pero a partir de hoy vas a adquirir un nuevo conocimiento, vas a desarrollar un nuevo nivel en el nombre de Jesús. Originalmente, cuando la Biblia se escribió en rollos y en papiros, y se utilizaban pequeñas plumas, pequeñas cañas con tinta hecha de hollín y de algunas cortezas de los árboles. Pero con el tiempo Dios permitió que se tradujera, que se creara la imprenta, que se tradujera al latín, al griego, al español, al alemán, a las diferentes lenguas en el mundo entero. Y hasta el día de hoy podemos nosotros tener una Biblia en nuestras manos, que es un premio de Dios para nosotros, sus hijos. Yo quiero darte un dato pequeño histórico. Antes de la invención de la imprenta, las Biblias tenían que ser escritas y traducidas a mano. Imagínate por un segundo cuánto tiempo duraba una traducción o transcribirla a un lenguaje, a un idioma. En algunas oportunidades duraron más de 15 años desarrollando esto, y una persona que podía tener una Biblia se consideraba como millonaria. Solamente un archiduque, solamente un rey podía tener una Biblia entre sus posesiones. Hoy en día Dios nos ha permitido que aún Biblias caigan en campos misioneros a través de paracaídas, que se lleven a las selvas, a las cárceles, a los hospitales, a los hoteles, en las iglesias, en las calles, en el mundo entero. Porque Dios está interesado en que todo el mundo conozca su palabra. La Biblia es palabra de Dios, pero no es un objeto para que lo idolatres y lo pongas en un altar como si fuera un objeto de bendición para tu casa. La Biblia, si no la lees, la escudriñas, la memorizas, la estudias y la aplicas, de nada servirá. Y si no oras y pides la intervención del Espíritu de Dios para que te acompañe y te ilumine y te revele, de nada te servirá. Así que antes de leer la palabra, no lo leas jamás como un libro común, sino ora y pídele a Dios ayuda. Pídele al Espíritu Santo que te ayude y Él te ayudará. Te bendigo y sé que esta enseñanza ha sido de mucha bendición. La palabra de Dios, palabra inspirada por el Espíritu Santo y escrita por hombres, que tú y yo ahora gozamos y tenemos. No me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, del Evangelio, porque es poder de Dios. Esto verdaderamente sí es una bendición. Te invito a que regales una Biblia, te invito a que le enseñes a alguien de este discipulado, que le enseñes a alguien cómo leer la palabra de Dios, que le enseñes que la Biblia tiene capítulos y versículos, que un capítulo es el número grande, que un versículo es el número pequeño. Te invito a que tomes la Biblia. Si tienes que subrayar un versículo, hazlo. Siempre con la Biblia, acompáñala junto a ti con un cuaderno, con un esfero, para que tomes nota de aquello que te llama la atención. Si tienes preguntas, acércate a tu autoridad, acércate a tu pastor, o escríbenos también a nuestras redes para que podamos recibir ese reporte y responder esa duda que tienes. Te bendigo en el nombre de Jesús. Muchas veces en algunas lecturas habrán cosas que no te queden claras, pero recuerda que la Biblia es inerrante. Si algún día tú piensas que hay una contradicción en la Escritura, no es una contradicción sino una mala interpretación. Falta estudiarla y falta conocimiento. Las sectas surgen de errores doctrinales o de textos sin contextos. El unitarismo, el bautismo en el nombre de Jesús, el movimiento de los testigos de Jehová, el movimiento adventista, el mormonismo y muchas sectas en este tiempo pseudocristianas en la actualidad simplemente surgen. Muchos movimientos de esta nueva era simplemente surgen por falta de conocimiento teológico. Tu vida debe ser cristocéntrica y bibliocéntrica, y verás la gloria de Dios. Padre, yo te pido por cada persona que ha escuchado este discipulado nivel 1, Caminando con Cristo, en esta cuarta lección titulada La Palabra de Dios. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y declaro un tiempo de gloria y de bendición.
Padre, yo te pido hambre por leer la palabra, por estudiarla, por memorizarla, por escudriñarla y aplicarla en cada oyente que está escuchando este discipulado. Señor, yo te pido que los bendigas y los guardes y que a partir de hoy la Biblia sea la fuente máxima de revelación, la fuente máxima de conducta de cada oyente que está conectado en esta hora. Yo los bendigo, Padre, te pido que los toques ahí donde estás, Señor, y que los lleves a nuevos niveles, Señor. Gracias, Padre, porque en el conocimiento del Altísimo está la inteligencia. Gracias, Espíritu Santo, porque contigo lo entenderemos todo. Gracias por los maestros que constituyes para que nos enseñen más de la palabra. Y gracias por este medio, Padre, por el cual hoy me permites enseñar y discipular. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Nuestra próxima clase lleva un título, el cual es la oración y el ayuno. Así que no te pierdas de este discipulado Caminando con Cristo nivel 1, porque sé que Dios te está llevando a nuevos niveles. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Comunidad Internacional de Avivamiento en Facebook y Pastor Duván Alvarado. Envíanos una solicitud y envíanos tus peticiones de oración, envíanos tus preguntas acerca de este discipulado y con gusto estaremos atentos a recibir tus peticiones. Síguenos también en nuestra página de internet www.avivainternacional.com. Que Dios te bendiga. Un abrazo muy grande. Te habló tu pastor y amigo Duván Alvarado. Chao, chao. You